Bendecidos mis hermanos, el día de hoy tengo una reflexión y voy a hacer mis últimos comentarios en cuanto a este tema que he estado hablando sobre Judas con don Daniel Hernández, a quien agradezco que me haya dado la oportunidad de poder hablar con él en su canal sobre estos temas. Y quiero reflexionar en lo que ha estado pasando porque sí he aprendido. Él me dice que yo tengo que aprender, que esto va a ser un aprendizaje para mí. Sí ha sido un aprendizaje. De hecho, me tomé mi tiempo para aún escribir todas las razones y todo lo que quiero decir en este video para decirlo de una manera clara y no tener ningún tipo de... Porque yo admito que a veces quiero decir mucho en poco tiempo y a veces meto las patas. Y meto las patas en asuntos a veces hasta conceptuales. Lo quiero coger con calma para que quede claro a todas las personas que están suscritas a este canal y a todas las personas que han estado siguiendo esta interacción con el señor Hernández, a quien honestamente me cae muy bien. Me parece que es un tipo que dentro de todo él es una persona que está convencido de lo que cree y que es honesto en su equivocación en este tema. Él está honestamente equivocado en este tema. La razón por la que yo entré en esta conversación sobre Judas fue porque me pareció una propuesta provocativa y quise retar mis paradigmas. Yo reto mis paradigmas constantemente. Yo todos los días, bueno, todos los días no, pero constantemente estoy retando lo que creo a ver si, déjame ver, quizás me equivoco. Entonces, pues, quise retar mis paradigmas escuchando una opinión distinta. La gente tiene que entender que retar tus paradigmas no quiere decir que tú tienes que cambiar tus paradigmas. Retar tus paradigmas quiere decir que tú vas a escuchar unas nuevas oportunidades, unas nuevas opciones, unas nuevas interpretaciones, y entonces tú haces un juicio de valor en esa nueva información que estás recibiendo, y entonces tú decides qué es lo que tú quieres hacer con esa información. Tú haces el juicio de valor y tú decides si eso que se me está diciendo es cierto o no. Pero tener paradigmas es bueno. Todos tenemos paradigmas. La cuestión es retarlos. Y como tú los retas, es poniéndote a nueva información. Así es. De eso es que se trata el canal. El canal no se trata de cambiarle la forma de pensar a nadie. No. Es que retemos nuestros paradigmas. Yo no tenía por qué entrar en la conversación con el señor Hernández sobre esto cuando a mí no me afecta de ninguna manera si Judas se salvó o se perdió. Pero lo hice con esa intención. Ahora bien, pero concluyo que no existe una evidencia racional o bíblica para decir que Judas fue salvo. ¿Ok? Después de haber oído el argumento que tenía el señor Hernández, yo concluyo, esta es mi opinión, que no existe una evidencia contundente que diga Judas se salvó. Por el contrario. Ahora, no existe una evidencia racional o bíblica para decir que Judas se salvó. Podemos apostar a la misericordia de Dios. ¿Ok? Yo puedo decir, porque en realidad el argumento de don Daniel no es un argumento bíblico per se. Él tiene un argumento emocional que quiere probar con la Biblia. Entonces, cuando tú haces eso, tú vas a echar de lado cualquier evidencia que te diga, este hombre no estaba actuando. O sea, ¿sabes lo que es que diga Jesús mismo? Uno de estos es el diablo, o es un diablo, que es la metáfora que está usando, se opone a lo que es de Dios. Entonces, pues tú, como quieras desechar eso, darle una explicación y como que echarlo a un lado como si no tuviera importancia. Ahora, como es un argumento emocional, pues entonces ese argumento emocional tú puedes apostar a la misericordia de Dios. Y cuando a mí alguien me pregunta sobre la muerte de alguien, ¿qué tú crees de la persona esta que se murió? ¿Se habrá salvado o no se habrá salvado? Porque nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre de siempre querer meternos en las cosas
que en realidad no nos incumben. Quién se salvó y quién no se perdió es asunto solamente de Dios. Pero para beneficio de la discusión, tú siempre puedes apostar a la misericordia de Dios. Podríamos apostarlo, pero aquí no estamos buscando, ni estamos esperanzados, ni tenemos una expectativa de que Dios haya tenido misericordia. No, nos sometemos al texto y el texto no nos da esa evidencia, no nos da. Lo único que tiene el argumento del doctor, es que son Hernández los dos, de don Daniel, es sobre los tronos, pero sobre los tronos, una vez uno lo estudia, una vez uno le da vuelta, una vez uno ve toda la evidencia que hay alrededor de Judas, me parece una locura que Jesús diga, le voy a dar un trono por la eternidad a un diablo. O sea, hay que, lógicamente, Jesús dijo, le sería mejor a ese hombre nunca haber nacido, pero le voy a dar un trono para que pase la eternidad ahí como un pachá. No. ¿Qué yo aprendí en esta semana que hemos estado hablando sobre esto? Y digo aprendí porque ya yo no voy a hablar más del tema. Ya el tema para mí, ya por lo menos lo que tiene que ver conmigo, ya estoy convencido de lo que yo estoy convencido. Y como no es un tema de salvación, no es un tema que yo voy a seguir discutiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el calvinismo y con todas esas cosas, porque esas son importantes, pero la Judas no es. Mira si no es importante que no lo mencionan más. Después del libro de Hechos para allá, ¿quién es Judas? Así que se le está dando más importancia de lo que la misma Biblia le da. ¿Qué yo aprendí? Aprendí que el tema no se puede abordar de una forma emocional, y es en lo que cae don Daniel y las personas que están en su grupo, las personas que le siguen. Debe verse todo. Déjame decirlo como lo escribí, a ver que no haya escrito también algo mal yo también aquí. Que el tema no se puede abordar de una forma emocional. Debe verse todo el mundo de evidencia bíblica y analizarlo sin apasionamientos. Ese es el problema. Que don Daniel es muy apasionado, entonces es demasiado apasionado, al punto de llegar a personalismo y cosas así cuando no hay necesidad. Yo puedo entender, yo he caído en eso también porque somos bien apasionados. Cuando yo tuve la conversación con Enoch Hernández, yo noté como que estaban manipulando un poquito la cosa, me dio coraje y entonces despotriqué contra Enoch Hernández. Y aunque el principio por el que yo lo estaba haciendo quizás era correcto, no la manera, y ahí es cuando todo el asunto se va a la ñoña. Aprendí que hay que ver la historia que narran los evangelios tomando como eje a Cristo y no a Judas, en lo que estamos hablando de esto, o a cualquiera de los discípulos o de los apóstoles en este sentido, ¿ok? Cuando yo leo el evangelio, el eje central es Cristo, no son los apóstoles. Hay una idea que nos quiere presentar el escritor bíblico y eso todo va alrededor de Cristo, no de los apóstoles. Los apóstoles no son los protagonistas, el protagonista es Cristo. Entonces cuando tú vas de manera emocional al texto, cuando tú no tomas a Cristo como el eje de toda la narración, entonces mira lo que va a pasar. Es que si no tomamos a Cristo como eje, entonces nos veremos inclinados a desestimar las graves faltas de Judas y minimizar el hecho de que el texto nos cuenta que primero Judas sustraía dinero de la bolsa de quien supuestamente él creía que era el salvador del mundo, su amigo íntimo. Eso lo echamos a un lado, como que le quitamos la severidad a la infracción. Le quitamos la seriedad y la gravedad al pecado. Entonces, cuando lo hacemos con Judas, corremos el riesgo de hacerlo también en nuestra vida. Y entonces, pues, bueno, si Judas pudo ser traidor y como quiera
está en el cielo en un trono, pues entonces ser traidor no es ninguna infracción importante. No, de ninguna manera. Si nosotros miramos esto de una manera, mirando a Judas, vamos a ignorar que Judas era un amador del dinero al punto de ponerle precio al Hijo de Dios. Esa es la cuestión. Cuando tú no lo miras como que ese que está ahí es el Hijo de Dios. Él le puso precio a su amigo porque era un amador del dinero. Entonces, si tú no centras tu mirada en Cristo, y si no es Cristo el eje que está moviendo toda la narrativa dentro de los evangelios, y tú la desvías y la pones en Judas, pues entonces tú te vas a relacionar más con Judas que con el estándar que es Cristo. ¿Ok? Cristo es el estándar, no es Judas. Tenemos que ignorar, o sea, tú vas a ignorar. Si Cristo no es el eje, entonces, y si tú pones la mirada en Judas de una manera emocional, entonces tú vas a querer justificar o ignorar que Judas no estaba limpio con la palabra. Y la gente que no está limpio con la palabra no son salvos. Y que Jesús mismo lo describió como un diablo o como alguien que se alinea con el diablo. ¿Ok? Así que mira las cosas que nosotros ignoramos cuando sacamos a Cristo como centro y eje de la narrativa de los evangelistas, para entonces ponerla o en Pedro o en Judas o en aquel o en el otro. De Judas no se dice nada bueno dentro de la narración bíblica, de la narrativa bíblica, no se dice nada bueno. Don Daniel dice, dice que él era amigo de Jesús. Bueno, Jesús era amigo de él, pero obviamente Judas no era amigo de Jesús, porque un amigo no le hace a un amigo lo que Judas le hizo a Jesús. Ahora, ¿qué aprendí en la interacción con don Daniel Hernández? ¿Qué aprendí de él? Aprendí de él que es muy apasionado, lo cual no es malo, al contrario, es bueno. Ojalá y tuviéramos más gente apasionada por las cosas que creen. Si la iglesia fuera apasionada con la doctrina bíblica y fuéramos apasionados con Cristo, en lugar de serlo con Judas, las cosas serían mejor. Si nosotros nos apasionara la idea del evangelismo, si a nosotros nos apasionara, no es que ser apasionado es malo, es en qué estamos siendo apasionados. Entonces, pues, aprendí que don Daniel es muy apasionado con su postura, al límite de que él dogmatiza su enseñanza. Y entonces ahí es donde llegamos a unos límites que no es bueno. O sea, si no llegas a la misma conclusión que él llega, no podemos ser hermanos que diferimos, sino que somos enemigos. Somos adversarios. Nos tenemos que dar hasta por debajo de la lengua. Eso fue lo que aprendí. Y también aprendí que no todo se puede llevar a un personalismo. Mire, yo he sido rudo en la manera en la que he hablado de, por ejemplo, el señor Winston Medina. El señor Winston Medina y don Daniel tienen una trifulca desde hace tiempo. Eso no tiene que ver conmigo. Él tenía una trifulca con Enoel Hernández. Eso no tiene que ver conmigo. Nada de esto tiene que ver conmigo. Entonces, el personalismo es que él lleva a esto. Entonces, pues como en este momento Winston Medina y yo coincidimos en el asunto de Judas, pues ahora no, es que ya estamos en contra de... No, yo no estoy en contra de ni de... El asunto con Winston Medina es el siguiente. ¿Por qué yo he sido rudo con Winston Medina? Yo he sido rudo porque el hombre del saque, sin conocerme, de la nada, vino a retarme. Esa es la única cosa que yo tengo contra este señor. Yo no tengo absolutamente nada contra él. A mí me parece una persona, un cristiano que ama a Cristo. Ya está.
Que diferimos, sí diferimos, pero le he hablado rudo por esa razón nada más. No es mi enemigo. Es más, lo considero mi hermano. Igual que considero mi hermano a don Daniel, y que también considero mi hermano a Enoel Hernández. Ay, yo que he cometido errores cuando estuve con Enoel Hernández, sí cometí errores en sacarme por el techo y hablar con un lenguaje que era un poquito más agresivo de la cuenta. Sí, es cierto. Con Wilton Medina, sí he sido un poco rudo. He sido rudo porque me molestó en grande manera. Que de la nada, sin nunca haber tenido una conversación conmigo, él me viene a retar. Así. Pero aparte de eso, a mí el Señor me parece una persona inteligente, me parece un cristiano que busca a Dios, me parece una persona que yo no tengo por qué tenerla de enemigo. Entonces, ese personalismo que promueve don Daniel no es saludable, no es bueno. Una cosa es que peleemos, que discutamos ardientemente nuestros puntos, sí, pero el personalismo no. O sea, yo no te voy a tirar nada más que porque tú no estás de acuerdo. Yo voy a tirar. Si tú te pones en el que, por ejemplo, yo hablo de José Font, porque a mí José Font, por ejemplo, el profeta José Font, a mí me parece un tipo que es una tragedia para el evangelio. Ese tipo de personas a mí me parece una tragedia. Los que promueven la paternidad espiritual a mí me parece una tragedia. Es una tragedia que en la iglesia haya ese tipo de personas promoviendo semejantes locuras. A eso yo los considero adversarios y son enemigos del evangelio. Ahora, para mí el doctor Enoel o don Daniel o Wilton Medina, ellos no son mis enemigos. Ninguno de ellos es mi enemigo. No les tengo rabia, no les tengo rencor. Estuve un poquito molesto con Wilton, que me salió de la nada. Pero ¿qué yo le he hecho a este hombre que me está retando así? Pero quizás si él hubiese venido y hablaba conmigo en lo personal, mira, me interesa el tema, ¿quieres que hablemos del tema? Chévere. Pero no así, que te reto. No. Pero más allá de eso, no, ese personalismo no es bueno. Entonces lo que hace es que toma el argumento y lo tira al suelo, porque entonces nos vemos como gente que estamos peleando por pelear. Y yo en realidad no quiero discutir por discutir. Parte de la discusión es que yo aprendo. Parte de la discusión es que yo voy entrenándome. Me impulsa a estudiar más, me impulsa a leer más. De pronto, yo por querer sacar un video rápido puedo decir muchas cosas que después tengo que repensar y acomodarlas mejor en el próximo video, y hago un argumento mejor. Estas cosas yo las voy aprendiendo. Y yo tengo 52 años y voy a seguir aprendiendo y metiendo la pata hasta que me muera. Pero esto no tiene nada que ver con personalismo, ni tiene nada que ver, eso no. Porque entonces se pierde la esencia de lo que queremos. Entonces lo que queremos es ganar el argumento y no estar cerca de la verdad. Tú puedes discutir todo lo que tú quieras, pero la verdad siempre va a prevalecer. Para concluir, esta semana ha sido de gran enseñanza para mí. Honestamente, me reafirmo en la posición. Es más, ahora que la he estado estudiando, entonces ahora estoy dispuesto a presentar un argumento aún más claro. Porque entre más tiempo pase, mientras más lea, mi argumento va a ir mejorando y voy a poder ver diferentes vertientes que me ayudan a establecer un argumento. Yo estoy dispuesto a aprender de esa manera. No hay ningún problema. Y si tengo que lucir torpe al principio, pues luzco torpe. A mí no me importa. Yo lo que no quiero lucir es como un arrogante que cree que se las sabe todas. Porque yo no me las sé todas. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Y no importa dónde yo haya estudiado, yo estudié mis clases de teología. Pero ¿qué importa eso al final del día?
No podemos estar tan orgullosos de lo que hemos aprendido que entonces nos tornemos, nos creamos la fuente de la verdad. Porque nadie es la fuente de la verdad, solamente Jesucristo es la verdad. Y aún el conocimiento del griego, yo con las herramientas que existen, puedo llegar a la misma conclusión que usted podría llegar con la sintaxis y la mitaxis y la metamorfosis y todas las vainas esas que tienen que ver con la gramática griega. En el siglo XXI, en el 2023, tenemos suficientes herramientas para yo poder llegar a la misma conclusión y alcanzar, conocer la verdad sin tener que entrar a la deconstrucción de los textos para imponerle mi opinión. Y nada, con esto concluyo mi tema de Judas. ¿Se salvó Judas o no se salvó? La evidencia bíblica no nos da un indicio de que se haya salvado. Y para ser generoso con Judas, yo le apuesto a la misericordia de Dios. Si él se arrepintió de verdad, de lo cual no hay evidencia, pero si él lo hizo verdaderamente, pues entonces es un asunto de él con Dios. Pero la evidencia bíblica no lo afirma. Y ese es mi punto. Esa es mi conclusión. Y aquí termino yo con todo lo que tiene que ver con Judas, porque en realidad no es un tema que a la gente le importe, no es un tema que a la gente le interese, no es un tema que nos une. Es más, con ese tipo de dogmas que se forman en cuanto a este tema, lo que hace es dividirnos. Nada, así que aquí lo dejo y nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.